En este video hablaremos de los genéricos. Hasta ahora hemos hablado de funciones en las cuales podemos enviar parámetros. En esencia, la idea de esto es que podemos reutilizar un algoritmo enviándole distintos valores. Sin embargo, nos hemos visto siempre limitados con el tipo de valor de los parámetros. Si una función recibe un parámetro numérico, no podemos enviarle un string. Este ha sido uno de los pilares básicos de TypeScript. Sin embargo, podemos crear funciones que trabajen con varios tipos de valores de manera simultánea. Y no estamos hablando de utilizar tipos de unión ni any. Estamos hablando de utilizar genéricos. Los genéricos nos permiten variar el tipo de valor de los parámetros de una función. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de genéricos. Realmente, en el curso ya hemos visto ejemplos de genéricos. Lo que pasa es que no les habíamos llamado así. Yo te estoy hablando de los arreglos. Los arreglos utilizan genéricos. ¿Por qué? Porque piensa en un arreglo. Un arreglo es una colección de valores. Pero esa colección de valores puede ser de cualquier tipo, ¿cierto? Podemos tener un arreglo de strings, un arreglo de números, un arreglo de cualquier tipo que yo haya definido. Entonces, los algoritmos dentro del arreglo son iguales. Podemos agregar elementos al arreglo de la misma manera, podemos extraer elementos de la misma manera y sin embargo, los arreglos funcionan con distintos tipos, ya sea, como te dije, con números, strings o lo que sea. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Vamos a decir strings, vamos a crear una variable llamada strings y vamos a decir que su tipo es un arreglo. Fíjate cómo es que nosotros vamos a decir que este va a ser un arreglo de strings. Yo coloco entre símbolos de menor que y mayor que el tipo de la variable del cual el arreglo se va a componer. Si yo quiero un arreglo de strings, yo coloco string acá. Si yo quiero un arreglo de números, yo colocara número acá. Entonces yo puedo decir que esto es igual a cualquier valor. Y aquí tenemos un arreglo de strings. Lo mismo podemos hacer con un arreglo de números. Vamos a copiar y pegar esto. Y vamos a decir aquí que vamos a colocar number. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar estos valores por 1, 2 y 3. Y ya aquí tenemos otro arreglo. Ahora, fíjate algo. Los arreglos tienen un método llamado pop, el cual toma el último elemento del arreglo y te lo devuelve. Si venimos acá y decimos pop, vamos a ver que el tipo de valor que retorna pop en este caso es string o undefined. Entonces, si yo digo pop y utilizo el signo de exclamación, veremos que si presionamos punto vamos a tener las funciones que posee cualquier string en particular. Lo que significa esto es que esta función pop nos está devolviendo un string. Ahora, podemos hacer lo mismo con números, con nuestro arreglo de números. Si decimos números, pop, vamos a ver que también ahora tenemos las funciones precisas del tipo numérico, del tipo number. Es decir que, fíjate que la función pop nos está retornando. En el caso del arreglo de string, nos retorna un string. Y en el caso de un arreglo de números, nos retorna un número. Esto se puede lograr con la magia de los genéricos. Porque yo puedo dentro de una función genérica decir que me devuelva el tipo de valor que yo le estoy ingresando. Esto quizás se siente un poco aéreo, así que vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es de la función identidad. La idea es la siguiente. Vamos a crear una simple función que se encarga de devolver lo que sea que yo le pase. Una función muy sencilla. Así, si yo le paso un 5, me devuelve un 5. Si le paso un string que diga Felipe, me va a devolver un string que diga Felipe. Pero vamos a ver cómo haríamos esto con any. Con any yo lo que haría es, digamos, vamos a llamarle a esta función identidad any. Y vamos a decir que el parámetro va a ser de nombre valor del tipo any. Básicamente tenemos una función que recibe cualquier valor, de cualquier tipo mejor dicho, y devuelve también igualmente cualquier tipo. El problema con esto está en que si yo le meto un número a esta función, me va a devolver un any, y eso no es lo ideal. Fíjate qué es lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos la variable llamada número. Si yo digo número, punto, yo tengo los métodos que son propios del tipo número, ¿cierto? Todo está muy bien hasta ahí. Ahora, si yo utilizo la función identidad any con el número que yo tengo acá, entonces, ¿de qué tipo es esta variable? Del tipo any.
pero entonces cuando yo venga acá y diga punto, no estamos obteniendo ninguno de los métodos. ¿Por qué? Porque esta variable es de tipo any, no de tipo number. Y eso es un problema, porque entonces estamos perdiendo el tipo de la variable. Es el mismo valor. Esto que está aquí es un 5, pero es un 5 del tipo any. Imagínate entonces que los arreglos no me devolvieran un string o un número, sino que me devolvieran un any. Entonces yo tendría que estar casteándolo al tipo que yo quiero. Y eso sería muy ineficiente. Mejor podemos utilizar genéricos. Vamos a crear nuestra primera función genérica. Vamos a decir function, le vamos a poner identidad genérico para ponerle un nombre y vamos a indicar que es genérica o que recibe un parámetro genérico utilizando la misma notación que vimos con el arreglo. Es decir, que aquí vamos a poner el tipo de valor que queremos recibir, pero el tipo de valor es variable. Entonces aquí lo que vamos a colocar es una variable realmente. Le llamaremos t. Yo puedo escoger cualquier nombre de variable. Típicamente escogemos t. En un momento vamos a ver que podemos escoger cualquier otro nombre. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de esta función? Bueno, diremos que es de nombre valor y es del tipo t. Sea lo que sea que yo coloque aquí, un string, un número, una clase llamada persona, por ejemplo, eso va a ser el parámetro de esta función. ¿Y qué devuelve la función? T también. El tipo de valor de retorno de esta función es del tipo t. Esto lo vamos a ver un poquito más claro en un momento. Por ahora lo que vamos a hacer aquí adentro es simplemente retornar el mismo valor que se le ha ingresado a la función. Ahora vamos a hacer nuestra prueba nuevamente con la función identidad, pero esta vez utilizando identidad genérico. Así que vamos a decir identidad genérico y vamos a decir que lo vamos a utilizar con un tipo number. Entonces vamos a pasarle un número, vamos a pasarle un 42 por ejemplo, y si yo presiono punto acá, se supone que esta función me devuelve un número, porque yo le estoy pasando un número como parámetro genérico. Si yo presiono punto, me deberían salir los métodos de la función número. Y realmente así lo está haciendo. Es decir, que estamos haciendo, pareciera que es lo mismo que any, pero para nada lo es. Porque mi identidad genérica o mi función identidad genérico respeta el tipo de la función. Y si tú le pasas un número, te devuelve un número. Si tú le pasas un string, te devuelve un string. Aquí tenemos que colocar string también. Si utilizas un string, te devuelve un string. Y por eso tenemos métodos como tu uppercase, que son métodos de string para colocarlo en mayúscula. Esto lo podemos hacer gracias a la magia de los genéricos. Vamos a ver también otra manera de utilizar los genéricos. Esta es la manera explícita de utilizar los genéricos. Vamos a ver una manera implícita. Porque fíjate en esta función que tenemos acá. Recibe un valor t, devuelve t y el genérico es la variable t. Y eso está bien, pero si este tipo que está acá, el del parámetro, es igual a este que tenemos acá, podríamos entonces omitir este tipo que tenemos acá y solamente utilizar el tipo del valor del parámetro utilizado. Por ejemplo, identidad genérico, vamos a decir nuevamente Felipe acá, y vamos a ver que es exactamente lo mismo. La idea es entonces que podemos indicar el tipo de valor acá en el parámetro donde colocamos el valor del genérico o el tipo de dato del genérico y podemos utilizar el del parámetro. Así nos ahorramos unos cuantos caracteres. Esta es la manera implícita de utilizar genéricos. Te decía entonces que vamos a analizar un poco la sintaxis de una función genérica. Básicamente es una función como cualquier otra, lo único que tú necesitas es indicar, utilizando esta notación, que el parámetro de alguna de tus variables va a ser genérico. No tienen que ser todos los parámetros genéricos. Yo puedo, por ejemplo, colocar aquí una variable llamada mi número que va a ser del tipo number. Y fíjate que aquí yo tengo hardcodeado, por decirlo de algún modo, el tipo de este parámetro. Entonces, si yo vengo acá y coloco cualquier número acá y cualquier otro número allá, pues estamos muy bien. El único parámetro que es que es genérico, es el primero. Yo podría venir acá y utilizar otro número, o mejor, vamos a utilizar un booleano. Vamos a quitar eso de acá, claro. Y vamos a ver que no hay ningún problema. Yo puedo pasarle cualquier y exactamente cualquier
tipo de valor al primer parámetro y no importa. El problema, entre comillas, en este caso sería el segundo que está fijo como un número. Entonces, como te decía, esto es simplemente una variable. Yo puedo cambiar esta t por otra letra, digamos una u. Yo puedo colocar una u sin ningún problema. Yo tendría que colocar la misma u, claro, en todos los lugares, pero como puedes ver, los errores han desaparecido y aquí no hay ningún problema. También podemos utilizar palabras como key, por ejemplo, y no hay ningún problema. El tema está en que por convención casi, por costumbre, utilizamos la letra T que viene de tipo para indicar que esto es un tipo genérico, es decir, que es un tipo que viene como parámetro durante la invocación de la función. Y pues en este video hemos aprendido qué son los genéricos. Los genéricos nos permiten utilizar funciones que manejen varios tipos de datos. Vimos sus ventajas como en el caso de arreglo y en el caso de nuestra función identidad genérico que nos permitía pasarle un valor y recibir como retorno el mismo tipo de dato que aquel parámetro que le hemos pasado. Cosa que Any no puede hacer.